supone que tenemos que empezar. Así que, Pau, si no te importa, nos das entrada a las 4 panelistas que cabemos, porque el sistema no deja estar más que 4, y luego ya nos pondremos las 5. De todas maneras, si la gente está viendo lo mismo que yo, tenemos a la derecha de la pantalla a Marcela Jabad, que es la 4ª panelista que, como está a intervenir, la vamos a dejar fuera un ratito. Así que, pero al menos todo el mundo ha podido verle la cara por el momento. Perfecto, pues entonces, se pone a grabar la sesión y podéis empezar. Vale, muy bien. Pues estamos, creo, casi conectadas. Que nos conecten la imagen de Amparo Mañés, que por supuesto Amparo, está ahí desde hace un ratito. En cuanto hable, la veremos. Amparo, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Pues buenas tardes a todas las personas que estáis ahí en el otro lado del plasma. Y no sabéis con qué ganas saludamos a todas las personas que estáis ahí. Si siempre se agradece que alguien participe en un evento como este, en este caso mucho más, porque el libro que vamos a presentar aquí no tiene sentido si no llega, si no se transmite, si no conseguimos que lo que en él hay llegue a las personas que tienen intereses directos en los asuntos que trata este libro. Los asuntos que trata Menores en Disputa son la violencia de género, la custodia compartida impuesta, la situación de las y los menores ante los divorcios litigiosos y todas las cosas que le rodean. Entonces es preciso que esto llegue a quienes tienen interés en estos temas. Por ello, de verdad, os agradecemos y os damos una bien cálida bienvenida por estar aquí. Hacer la presentación pública de este libro es además una obligación. ¿Por qué es una obligación? Pues porque el libro es el resultado de una investigación financiada con dinero público, derivada del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y encargada por una entidad pública, la Universidad de Valencia. Investigación que solo se ha podido hacer gracias a la generosidad de un número bastante grande de personas que han aceptado ser entrevistadas por nosotras para hablar de situaciones muy duras y muy difíciles de su vida, que en algunos casos les han hecho rememorar momentos verdaderamente arduos por los que han tenido que pasar. Así que también por ellas necesitamos hacer esta presentación pública. Y junto con ellas ha habido un número bastante importante de profesionales de todo tipo, desde personas del Poder Judicial hasta personas expertas y de asociaciones que han colaborado con la investigación. También a todas ellas necesitamos devolverles, a través del libro y la presentación, un evento como este. Ya hace tiempo que Laurel Richardson, una investigadora feminista especialista en cuestiones de metodología, llamó a esto el tour del libro. Y proponía, en el 1991, proponía que una investigación feminista debe ir seguida de un tour del libro. Si tú publicas algo y lo publicas para los círculos científicos, también tienes que hacer luego un tour de tipo más popular para que pueda llegar a todas las personas que tienen que ver con el asunto o que les preocupa el asunto. Bien, pues esta tarde, para que nos ayuden a transmitir lo que hemos aprendido y reflejado en el libro Menores en Disputa, tenemos un panel virtual con 4 personas de referencia. Las 4 las estoy mencionando por el orden de intervención. Son Amparo Mañés, Cristina Nadal y Herminia Arroyo en un primer momento y luego Marcela Jabad. Iré haciendo unos breves apuntes sobre cada una de ellas antes de dar la palabra. Empiezo así con Amparo Mañés. Amparo Mañés, que la tenemos en la imagen, es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y máster en Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente por la UNED.
experta en sistemas de información por la Universidad de Cádiz y, lo que es importante a este respecto, trabaja en la Universidad de Valencia desde 1975, donde ha tenido diversas responsabilidades, desde vicegerenta hasta que en 2015 fue nombrada directora de la Unidad de Igualdad, puesto que sigue desempeñando. Hoy está con nosotras en función de este cargo, porque ella fue la fuerza detrás del encargo a nuestro equipo es el equipo de Género y Ciencia de la Universidad de Oviedo, que somos el grupo de coautoras que firmamos el libro, de realizar, recibimos, gracias a su tenacidad, el encargo de realizar esta investigación. Y también está aquí por su papel como agitadora del pensamiento feminista desde la academia, con el sinfín de actividades con las cuales su equipo organiza curso tras curso y nos estimula desde que empezó su trabajo en 2015. Amparo, tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias, Lina, por tu presentación. Yo creo que exageras excesivamente el mérito que me puede ser atribuido porque, en realidad, y para ser justas, este libro nace como una investigación fruto de una medida del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. Ahí es donde todo el asociacionismo feminista reclama de la Generalitat que sean las universidades las que asuman la realización de un estudio cualitativo sobre las medidas adoptadas judicialmente relativas a patria potestad, custodia y régimen de visitas de menores en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Ese encargo tuvimos el honor por parte de la Generalitat de que fuera encomendado a la Universidad de Valencia y de ahí sí ya nosotras somos conscientes de la formulación del grupo de investigación Género en Ciencia y entendimos que era el grupo capitaneado por Capitolina y por Marcela el que podía hacer de manera excelente ese encargo, ese estudio y esa investigación. Yo creo, lo ha apuntado también Lina, que el libro es valioso no solo porque aporta datos, casuísticas, descripciones y ese estudio cualitativo que se le encargaba, sino que además, y a partir de las situaciones que analiza, va mucho más lejos, porque señala todas y cada una de las áreas de mejora en las diversas instituciones implicadas. Creo que eso es lo más valioso de cualquier aportación, cualquier investigación, que incite al cambio y sobre todo que incite al cambio para mejorar. Por lo que las universidades, yo lo primero que detecté en la lectura del libro es obviamente un tema clarísimo, las rotundas carencias que tiene aún la formación académica en cuanto a perspectiva de género. Creo que es urgentísimo corregir, sobre todo en los ámbitos del derecho, de la psicología y del trabajo social, la perspectiva de género en lo que atañe al tema de este libro. Nosotras tenemos un plan de igualdad, el tercer plan de igualdad de la universidad, establece la necesidad de incorporar decididamente la perspectiva de género a la docencia, pero es obvio que aún falta mucho camino, mucho por recorrer. No me voy a detener en los contenidos del libro porque eso obviamente corresponde a sus autoras y creo que Marcela nos hará esa presentación excelentemente. Pero sí me gustaría hacer algunas reflexiones que la lectura del libro me han suscitado. Primero que nada me gustaría hablar del SAP, del síndrome de alienación parental. Creo que es una responsabilidad también de las universidades, pero desde luego de los ámbitos jurídicos y de la psicología, el desmontaje del falso SAP. ¿Por qué digo esto? Porque con independencia de otros argumentos adicionales, creo que debe actuarse desde la ciencia y desde la justicia con mucho rigor. Y eso no pasa por aceptar el SAP, porque todo el mundo sabe que es un síndrome que se ha confirmado reiteradamente en los ámbitos científicos que no existe. Por tanto, su utilización es una mala ciencia y una mala práctica. Eso por un lado. Por otro, porque instala a eventuales agresores en la más absoluta impunidad. Cuando una madre puede denunciar algún abuso de los padres sobre las personitas menores, que son las que deberían fijar toda la atención, puesto que el interés superior del menor, digamos, alimenta todo el derecho de familia, cuando una madre denuncia el abuso que su hijo o hija le han transmitido,
lo que ocurre es que puede ocurrir que sencillamente tenga problemas a posteriori y entonces se encuentra en un dilema imposible. Es decir, además de dar impunidad al agresor, lo que se enfrenta a una madre que denuncia esa eventual agresión, abuso sexual o comportamientos inadecuados del padre es en el hecho de que o protege a sus hijos o puede, a cuenta del síndrome de alienación parental, enfrentarse justamente a la pérdida de sus hijos por querer protegerlos. Y por tanto es un dilema imposible, una impunidad de los agresores, de los eventuales agresores, no todos lo serán, pero algunos hay y no pueden caer en la impunidad, y porque científicamente, insisto, y por rigor metodológico no existe tal síndrome. Pero sobre todo es posible la existencia del SAP por un mito bien asentado en el sistema patriarcal y que desgraciadamente ha permeado a todas las instancias judiciales, psicológicas, etc. Se da por hecho que las mujeres mienten. Y sobre todo, no solo se da por hecho que las mujeres mienten, que es muy grave ya en sí mismo, es que se da por hecho que los hombres no mienten. La presunción de veracidad en los hombres y el hecho de imputarles a las mujeres la cualidad de mentirosas per se, genera para mí un desequilibrio gravísimo, que si no se corrige, difícilmente puede desmontar la percepción que desde el feminismo se tiene de que la justicia sigue siendo, para muchas mujeres, no solo para el feminismo, patriarcal. Es, por tanto, muy importante remover todo este entramado que alimenta el SAP. Y creo que era necesario que aportara esa reflexión porque creo que muchas mujeres, muchas asistentes y muchos asistentes coincidirán conmigo en los argumentos que estoy intentando aportar. También quería hablar de por qué el mito de las mujeres mienten se mantiene a pesar de que los datos demuestran una y otra vez que las denuncias falsas son un porcentaje irrelevante del total de denuncias. Porque, claro, retirar denuncias pobres, desistimientos inducidos por el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la falta de pruebas no solo demuestran que las mujeres tenemos una inmensa capacidad de perdonar a nuestros agresores, sino que además lo que demuestran es que las mujeres generosamente retiran denuncias que son ciertas y los hombres mienten y son cobardes al no reconocer la violencia que han ejercido sobre esas mujeres. Por otra parte, que sí, querría también referirme, una última reflexión antes de terminar, a la figura de la coordinación parental. A mí me preocupa mucho esta figura. Personalmente creo que cuando la justicia no funciona porque le faltan recursos, las cosas no se solucionan derivándola a otros terrenos. Lo que hay es que darle recursos, que la justicia tenga los recursos suficientes para atender con el debido tiempo, el debido rigor, el debido cuidado, la debida justicia a los casos que se le presenten. No puede ser que como no tengo medios, lo derivo o lo delego en otras figuras, como por ejemplo esta figura de la coordinación parental. Creo, a mi juicio personalísimo, obviamente habrá personas mucho más reputadas que yo en el tema, pero a mi juicio es impugnar la competencia que la Constitución otorga en exclusiva a jueces y magistrados. Son los que imparten justicia y cuando se dirime un conflicto entre dos personas que está judicializado, determinar que es otra persona distinta de jueces y magistrados la que impartirá justicia, a mi juicio puede rozar, si no entrar de lleno, en la inconstitucionalidad. Por otra parte, yo ya veo que a pesar de todo el clamor que la figura ha generado de contestación en el terreno del feminismo, si no hay más remedio que establecerla, sí considero imperativo una regulación exhaustiva de su figura y, desde luego, su carácter público y gratuito. Lo contrario no solo supone delegar la justicia, sino además privatizarla. Y esto sí es doblemente grave, porque se convierte en un gasto elevado en el que las mujeres, de nuevo, no pueden incurrir al mismo nivel que los hombres. Y, por tanto, estamos hablando de una injusticia sobre otra injusticia. Bien, yo antes decía que este libro era la culminación de un proceso que se inicia con la firma del Pacte Valencià contra la violencia masclista. Pero creo y espero que este libro sea sobre todo el principio de otro proceso más importante, que es construir un futuro más justo y equitativo para hombres, mujeres y sobre todo para los menores. Porque en el tutelaje del interés superior de niños y niñas ni podemos regatear esfuerzos en sensibilización, ni en formación, ni en voluntad, ni en escucha activa de los menores,
ni en recursos, siempre los recursos, que es lo que más falta en este país, por parte de todos los agentes implicados. Solo de esta manera estaremos en condiciones idóneas de garantizar el bienestar de nuestras niñas y niños. Y es así como una sociedad puede construir ese futuro deseado. Muchas gracias. A ver, Capitolina. Creo que tenía el micrófono apagado, no me di cuenta de ello, disculpas. Le agradecía a Amparo que hubiera señalado alguna de las cosas que de manera clara y reiterada casi grita nuestro libro. Cosas como la queja de las mujeres de cómo sus testimonios son o no tenidos en cuenta o despreciados o ignorados porque son considerados falsos. Realmente, pues gracias por darles voz a esas mujeres entrevistadas que sin duda representan a muchas más. Pasamos ahora a nuestra segunda panelista, que es Cristina Nadal. Cristina Nadal es también licenciada por nuestra universidad, licenciada en Derecho en este caso, y tiene un máster sobre la situación del menor y la violencia de género y un máster sobre la abogacía. Tiene un trabajo muy importante relacionado con este libro, en el que ha trabajado desde 2003 a 2015, que ha sido coordinadora del Centro de Mujer 24 Horas de Valencia. Y en la actualidad es letrada coordinadora de la red de PEFs judiciales, de puntos de encuentro familiar. Tiene experiencias también como docente. La razón por la que está aquí hoy es por su carácter de feminista y de una palabra que me he inventado hoy para referirme a ella, infantista. Si las que trabajamos por las mujeres nos llamamos feministas, las que trabajan por niñas y niños y adolescentes podríamos llamarles infantistas. Pues yo creo que Cristina Nadal es alguien que se destaca por estos dos activismos, el activismo feminista y el infantista. Y Cristina Nadal, la razón inicial o principal por la que la hemos invitado a estar aquí y deseamos oír su opinión, es porque no solamente nos abrió las puertas al equipo que hemos hecho la investigación, que se refleja en el libro Menores en Disputa, sino que nos dio acceso a entrevistar a las personas que trabajaban en ellas. Nos permitió debatir con ella y con sus colegas y escuchar las reflexiones de personas que trabajan en estos centros centrales y mal dotados de asistencia que tenemos. Buena parte del marco de esta investigación nos lo ha proporcionado Cristina y sus colegas de los PEFs. Cristina, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, de verdad, Capitolina, por esa presentación tan cariñosa. Cuando hablamos antes de preparar la mesa, me dijiste, Cristina, vas a tener 10 minutos y habla de lo que tú consideres que tienes que hablar y de todo lo que el pacto hay tendría que tener en cuenta para favorecer el bienestar de los niños y niñas que son atendidos en los puntos de encuentro. Evidentemente, creo que los puntos de encuentro fue una gran oportunidad que en el estudio contarais con la red de puntos de encuentro judiciales de la Generalitat Valenciana. Es un recurso que ha sido y sigue siendo muy desconocido. Entonces, voy a aprovechar este escaparate que me ofrecéis para explicar lo que es el punto de encuentro familiar judicial, ¿de acuerdo? Y cómo estamos trabajando en la actualidad con los niños y niñas que vienen derivados desde los juzgados en su condición de víctimas de violencia de género. En breves palabras, y me voy a ceñir a los 10 minutos que me dijiste, es un recurso público que está atendido por un
tipo profesional y cuyo objetivo principal es conseguir que los niños y niñas que están atravesando por una situación de separación, de divorcio, no rompan la relación con su progenitor, su progenitora o con las personas allegadas o familiares. El tipo de intervención que puede hacer un punto de encuentro es o bien la supervisión de las entregas y recogidas o bien la supervisión constante de visitas dentro del recurso por un psicólogo o una psicóloga. Hay una tercera modalidad que mencionáis también en el estudio y que también contempla nuestra ley de infancia, que es la del acompañamiento fuera del recurso. Pero actualmente, y tú ya lo estabas indicando y anteriormente Amparo también, en esa escasez de recursos, actualmente los recursos de los puntos de encuentro son muy limitados, tenemos muy poco personal y no nos permite llevar a cabo esa modalidad. Dependemos en la actualidad de la Dirección General de Infancia y Adolescencia. Destaco nuestra dependencia porque de alguna manera eso también denota que no estamos hablando de un centro que está destinado a personas adultas. Es un centro que está destinado a la infancia y a la adolescencia. Son los niños y niñas el centro de atención del punto de encuentro y alrededor de ellos pivota toda nuestra intervención. En el libro mencionáis que a partir del 2016 se produce un cambio en la forma de intervenir en los puntos de encuentro. Evidentemente se produce ese cambio y creo que se debe, además de por lo que comentáis en el libro del movimiento feminista, también es debido a que en el año 15 se producen unas modificaciones legislativas que son importantísimas en España. Por un lado, se modificó la ley de medidas integrales de protección a las mujeres víctimas de violencia de género en su artículo 1 y a partir del año 15 los niños y niñas por el mero hecho de ser hijos e hijas de mujeres que sufren violencia de género pasan a ser considerados víctimas de violencia de género. Eso ya es un punto de inflexión. Por otro lado, también en esta misma ley se modifican los artículos 65 y 66, que tienen una importancia fundamental porque establecen que en aquellos casos en los que los jueces y las juezas con competencias en violencia de género determinan la no suspensión del régimen de visitas y según los datos del Consejo General del Poder Judicial la suspensión se da en apenas un 3%, tendrán la obligación de realizar un seguimiento de cómo se desarrolla ese régimen de visitas del padre agresor con su hijo e hija. Y también destacaría dos modificaciones que se introdujeron en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que es el derecho a ser oído y escuchado por parte de los niños y niñas y el interés superior del menor. El principio de interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado y que no es nada novedoso, pero es verdad que nuestra legislación a partir del año 15 asumió todas las observaciones del Comité del Derecho del Niño e intentó definir mucho más y dar criterios y elementos donde apoyarse para poder evaluar ese interés superior del niño. Con todo esto, los puntos de encuentro familiar empezaron a trabajar enfocados directamente a respetar todas estas modificaciones o a tener en cuenta estas modificaciones. ¿Qué hicimos en el año 16? Analizamos los datos que teníamos encima de la mesa. Cuando yo llegué a trabajar a los puntos de encuentro, se me llegó a comentar que el porcentaje de violencia de género con el que se trabajaba en la red de puntos de encuentro era un porcentaje bastante pequeño. Claro, es pequeño si no analizas y si no sacas los datos. En el año 16, los datos que explotamos apenas llegaban a un 30%. Los expedientes, y denominamos expedientes porque en nuestro argot interno hablamos de expedientes, los expedientes que venían etiquetados como violencia de género, es decir, expedientes que venían de juzgados donde ya se había conocido un delito de violencia de género y había una sentencia o había medidas cautelares respecto a la madre y en ocasiones incluso respecto a los niños. Actualmente ese porcentaje de violencia de género se ha ido incrementando hasta contar en la actualidad en la red casi un 50%. Ese 50% es un porcentaje que saco de toda la red, pero incluso en algunos puntos de encuentro de nuestra geografía valenciana, como es Torrevieja, como es Castellón, como es Elche, supera con creces el 60% de todos los niños y niñas que acuden al punto de encuentro. Una vez analizada la situación que teníamos, nos planteamos un protocolo específico de intervención en las situaciones de violencia de
género. En ese protocolo, los equipos profesionales tienen muy en cuenta que cuando llega un niño o una niña junto con su madre que han sufrido violencia de género, se le da una prioridad en la intervención individualizada del niño o la niña antes de empezar a programar el régimen de visitas establecido previamente por el juzgado. Os recuerdo que, como os he dicho antes, hay una modalidad que son las entregas y recogidas y luego las visitas tuteladas. Aquí hago hincapié que en el punto de encuentro no solamente, o incido de nuevo, es llevar a un nene, lo dejas en un cuarto y se lo llevan. Cuando llega un niño o una niña a un punto de encuentro, hay un profesional que tiene la obligación de saber cómo llega y sobre todo cómo vuelve, y en los casos de violencia de género, cómo vuelve de estar con el padre agresor, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, en este protocolo incidimos en esa especial atención a la situación tan especial que reúne las situaciones de violencia de género, incrementamos la coordinación con la red de centros mujer, con la red de centros de acogida, de casas de acogida, de centros de emergencia, con las oficinas de víctimas del delito, con el objetivo de cuando iniciamos la intervención saber a través de estos recursos especializados y que son públicos, el saber la situación de riesgo que estaba valorado en el biogen y saber la situación de gravedad de esa mujer en el caso de que fuese usuaria del centro mujer. También hemos hecho un gran esfuerzo en implementar ya no solo la perspectiva de género, porque nuestra propia ley nos obliga a intervenir con perspectiva de género, que anteriormente no era así, sino lo que denominamos la perspectiva de la infancia. Es decir, el intervenir siempre teniendo en cuenta la opinión del niño y cómo cada niño y cada niña, las decisiones que adoptan las personas adultas, cómo le pueden afectar. Y sobre todo, cada vez que se va a tomar una decisión técnica sobre esa situación, ese régimen de visitas, el escuchar previamente al niño o la niña para tener en cuenta qué es lo que opina. Y en las situaciones de violencia de género, obviamente, cuando una mujer acude a un punto de encuentro, el factor de riesgo se puede disparar una barbaridad, porque no todas las mujeres tienen una persona allegada que pueda llevar al niño o a la niña al punto de encuentro. En el momento que la mujer se dirige al punto de encuentro, el agresor sabe perfectamente dónde se encuentra. Ahí adoptamos todas las medidas de seguridad que están a nuestro alcance para garantizar su seguridad física, ¿de acuerdo? Y también adoptamos medidas internas para evitar en cualquier momento que pueda suceder cualquier situación de agresión física o verbal que pueda perjudicar a la mujer. Y que en ello también contamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, si valoramos que hay una posible situación de riesgo, las fuerzas y cuerpos de seguridad de los municipios donde se ubican los puntos de encuentro facilitan el estar bien en el punto de encuentro o merodeando cerca del punto de encuentro. Respecto a estoy comentando en líneas muy generales la intervención que se hace desde los puntos de encuentro en las situaciones de violencia de género. El punto de encuentro finalizará su intervención si logramos los objetivos que teníamos planteados o si se valora por parte de los y las profesionales que no es beneficioso para el niño o la niña el mantener esa relación con el progenitor. Y en ese caso necesitamos realizar una valoración profesional y psicológica para proponer al juzgado, en su caso, la suspensión del régimen de visitas. Bien, ya finalizando, porque no sé cómo voy, he metido aquí el acelerón y no sé cómo voy de minutos. Pero respecto a lo que tú me comentabas, qué falta en el pacto a lo mejor o qué se ha alcanzado en el pacto, creo que el estudio refleja muy bien las grandes deficiencias que en la actualidad tiene la red de puntos de encuentro. Porque a pesar del gran esfuerzo y el esfuerzo y el compromiso de los equipos profesionales de los puntos de encuentro, si no dotas de más profesionales, difícilmente vamos a alcanzar esos objetivos que en teoría son fantásticos, pero en la realidad tan compleja a veces son muy difíciles de alcanzar. En el Pacto de Valenciano se habla de la formación especializada en los profesionales de los puntos de encuentro y de los antiguos SEAFIS. Bueno, esa formación especializada, por la responsabilidad que yo tengo, durante los 4 años se ha llevado a cabo, pero solo con una formación especializada no es suficiente. Además, necesitamos que las administraciones públicas, además de los otros agentes que intervienen en violencia de género, conozcan
y sepan perfectamente lo que es la perspectiva de la infancia y que conozcan lo que es el recurso. Y eso conlleva a que las entidades locales, que son quienes proporcionan los espacios donde están ubicados los puntos de encuentro, cumplan con la obligación legal que se tiene de facilitar unos espacios amables. En ese sentido, por ejemplo, ayuntamientos como Mislata han hecho un esfuerzo tremendo por dotar al punto de encuentro de un espacio lo más amable y pensando desde la perspectiva de los niños y niñas. Además, creo que hay una falta de perspectiva de infancia, e incido mucho en este concepto, porque creo que solo en una combinación de perspectiva de género y perspectiva de infancia podremos alcanzar los objetivos. Comparto totalmente una de las conclusiones del estudio, que lo que hace falta es, así como tenemos los centros mujer que hacen una labor extraordinaria y además también intervienen y dan asistencias psicológicas a los niños y niñas víctimas de violencia de género, es verdad que necesitaríamos un centro de la infancia y la adolescencia donde poder atender a nuestros niños y nuestras niñas y a nuestros adolescentes. De alguna manera, el proyecto de ley de protección integral a la infancia contra la violencia, el estatal, ya contempla el crear centros y espacios parecidos. Y comparto totalmente que en un esquema similar a los puntos de encuentro, estos centros de infancia y adolescencia funcionaría estupendamente bien. Y no quiero terminar sin señalar que tanto el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana como las Defensorías del Pueblo a nivel nacional, en un encuentro en octubre del 2018, realizaron una serie de recomendaciones en cómo la administración pública tenía que acometer la lucha contra la violencia de género. Y en ese sentido hicieron recomendaciones de conciliaciones importantísimas en los puntos de encuentro, que es el dar cabida al derecho de ser oído y escuchado, a dotar de personal suficiente y especializado y a tener en cuenta en todo momento la situación de los niños y niñas en el cumplimiento del régimen de visitas. Por último, y la última reflexión, quisiera poner encima de la mesa, y aprovecho en que en muchas ocasiones desde las administraciones públicas o desde las administraciones municipales nos centramos, como no puede ser de otra manera, en las mujeres como víctimas de violencia. Les lanzamos un mensaje de que tienen que denunciar. Efectivamente, la denuncia les va a facilitar una orden de alejamiento. Pero esas mujeres, tras la interposición de denuncia, en la mayoría de las ocasiones hay hijos y hijas, la obligación de los jueces es establecer un régimen de visitas. Ese régimen de visitas lo tienen que cumplir. Si no existiera un punto de encuentro familiar, ¿cómo cumplen ese régimen de visitas? No todas las mujeres tienen apoyos familiares ni sociales para poder facilitar el encuentro entre el padre agresor y su hijo. Pero es más, ¿quién está salvaguardando la estabilidad emocional de ese niño y esa niña que tiene como derecho reconocido a crecer libre de cualquier tipo de violencia? ¿Y quién está supervisando que la relación con su padre no le está perjudicando? Por eso reivindico de nuevo la necesidad de puntos de encuentro, además de puntos de encuentros especializados en violencia de género, que de otra manera también lo está contemplando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y no sé cómo voy de tiempo, he intentado ceñirme tremendamente y terminar dándoos las gracias de nuevo y permitirme que les reconozca a los equipos de los puntos de encuentro el gran esfuerzo y el gran compromiso que están realizando y que probablemente el año que viene entre en funcionamiento un nuevo modelo que ha anunciado la Generalitat Valenciana y que podrá salvaguardar muchas de las deficiencias que tenemos en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, y todo el mundo habrá podido comprobar por qué me he inventado ese término de infantista. Así que, Cristina, como feminista e infantista, habéis podido ver la defensa fundada que hace de las criaturas y yo tengo que decir que una de las deficiencias de nuestra investigación ha sido el que apenas hemos podido entrevistar a personas menores de 16 años por cuestión de protección y nos habría encantado, pero una de las pocas personas que entrevistamos, una chiquilla de 14 años, nos dijo muy claramente que a ella no le dejaron hablar y que ella quería que el juez la escuchara y que el juez la llamara y que pensaba decir
lo que ella sabía de su padre y de su madre, pero es que además pensaba decirle al juez que por favor no simplemente tomara decisiones sobre si tienen que pagar esto o lo otro, sino que las vigilara. Me encantó eso. Dice, que las vigile, que cada 2 meses averigüe si el padre cumple aquello que el juez le ha dicho. Yo creo que no tenemos recursos para vigilar cada 2 meses, pero me parece que el apunte de una de las pocas adolescentes que pudimos entrevistar es para tener en cuenta. Gracias, Cristina, por hablar en nombre de esas personas a las que generalmente se les quita la voz. Y pasamos con nuestra tercera panelista, Herminia Arroyo. Herminia Arroyo es abogada especialista en Derecho de Familia. Herminia Arroyo fue impulsora de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, desde la cual sigue luchando para informar correctamente a las mujeres de sus derechos contra lo que ella misma llama terrorismo machista. Por su continua e incansable labor en favor de los derechos de las mujeres, yo creo que es algo así como una feminista o una activista de guardia. Siempre está donde se la necesita. Su participación en este panel es debida a su extenso conocimiento de los procesos por los que pasan las mujeres en la situación de divorcio con menores y de violencia de género. Si no fuera por el imponderable epistemológico y metodológico de contar con más puntos de vista, solo con su experiencia podríamos haber escrito el libro. Herminia, tienes la palabra. Uy, muchas gracias. Menos mal que no me veis, pero me he puesto roja. Creo que son unos elogios que creo que no me merezco. De todas formas, en primer lugar, quiero compartir con vosotras que esta mañana han asesinado a otra mujer. Llevamos en la Comunidad Valenciana 5 mujeres asesinadas y un menor. Estamos en el mes de septiembre, por lo tanto, las cosas no van bien y tenemos que seguir, desgraciadamente, peleando para que esta lacra, para que este terrorismo machista, si no se acaba, vayamos ganándole la batalla. Podemos estar un momentito reflexionando sobre el asesinato de esta mujer en honor a su familia y por el sufrimiento y dolor por el que estaban pasando en estos momentos. Espera un momentito, callada. Bueno, continúo. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia que han tenido las autoras y en particular Marcela y Capitolina de contar conmigo para la presentación de este riguroso trabajo de investigación. He disfrutado con la lectura del libro y lo recomiendo sin reservas. Sus capítulos abordan los problemas y dificultades que las mujeres y sus hijas e hijos tienen que afrontar cuando tras la ruptura familiar se pone en funcionamiento la maquinaria institucional y normativa, que es aplicada con una perspectiva patriarcal, unas veces de forma descarnada y otras retorciendo los conceptos y la realidad de las interpretaciones con interpretaciones tramposas. El valor del texto va más allá del cumplimiento del encargo derivado del PACTE y lo trasciende con creces. Ha sorteado muy bien el riesgo de convertirse en un texto académico sin más y ofrece una panorámica completa y actualizada de la problemática que aborda desde una perspectiva de género y siempre teniendo en el centro el interés superior del menor. Es por eso por lo que resulta un instrumento muy valioso para marcar las prioridades institucionales y para proporcionar información veraz y actualizada a los operadores jurídicos y a las instancias involucradas en la evaluación de los conflictos. Me congratula que sus reflexiones y conclusiones vengan a corroborar lo que yo misma había constatado en mi ejercicio profesional. Las entidades firmantes del PACTE encontrarán en él una guía para desarrollar sus medidas e implementar políticas encaminadas a limitar los efectos de la violencia de género en las mujeres, sus hijas y sus hijos.
Del análisis y de las conclusiones de sus diferentes capítulos se desprende que el concepto de interés superior del menor, en el que se apoyan las sentencias, está influenciado por el imperio del patriarcado, que es quien impone las directrices normativas. Responsabiliza a la madre de velar por la relación paterno-filial, y si las hijas y los hijos se niegan a tener relación con el padre, les impone que acuda a terapia, a mediación o a cualquier tipo de tutela psicológica, siendo objeto de evaluaciones e informes como si fuera menor o incapacitada, y en ocasiones se le otorga la custodia al padre. No entran en los motivos por los cuales los hijas y las hijas no desean tener esa relación con el padre. Son numerosas las sentencias de los tribunales de instancia, de las audiencias y del Tribunal Supremo que lo dejan patente. Para justificar la fijación de una guardia y custodia compartida, retuercen artificiosamente la realidad para concluir que el interés superior del menor es que pasen más tiempo o al menos un tiempo equivalente con el padre y con la madre. De este modo, priman la figura paterna y le atribuyen un poder mágico para reconstruir la institución familiar, asimilando la cantidad a la calidad y obviando los antecedentes de la poca implicación que los padres, algunos hombres, han tenido en el pasado en los cuidados y en la crianza de sus hijos y sus hijas. Lo que no deja de ser un ejercicio de voluntarismo, en el mejor de los casos, confundiendo igualitarismo con igualdad. Se puede afirmar, por tanto, que muchas juezas y jueces han hecho suyos en sus resoluciones los argumentos que utilizan los grupos que defienden la custodia compartida, bien organizados, influyentes y con medios económicos, que se basan en la falacia de la existencia de la igualdad entre hombres y mujeres y en el derecho de los menores a tener un padre y una madre y el derecho que tienen los primeros a cuidarlos, aunque nunca lo hayan hecho ni lo vayan a hacer, pues recaerán en otras mujeres, ya sean novias, madres, hermanas, cuidadoras, etc. Si bien estas sentencias fundamentan formalmente sus fallos en el interés superior del menor, basándose en todo o en parte en la normativa al respecto, en realidad prescinden de valorar la situación concreta para avalar la decisión de imponer la custodia compartida. Las fundamentaciones jurídicas de las sentencias se sustentan en la necesaria presencia del padre y de la madre, pero no entran a ponderar la cualidad de esas presencias, ni tienen en cuenta cuál ha sido la persona cuidadora primaria y ni siquiera, cuando las niñas y los niños son de corta edad, que la figura de apego es la madre. Para ello se apoyan en los informes de los gabinetes psicosociales de los juzgados o de los peritos judiciales, dando especial relevancia al concepto de habilidad parental, que se obtiene a partir de unos test psicométricos estandarizados y que, aunque los resultados confieran la misma habilidad al padre y a la madre, ignoran cuál ha sido su dedicación a los cuidados de las hijas y de los hijos, constante la convivencia, y aun en el caso de que las relaciones hayan estado jalonadas de episodios de violencia, suelen dar por buenas las bien intencionadas declaraciones de los maltratadores para avalar tal decisión. A mayor abundamiento, cuando las hijas y los hijos han sido evaluados por los y las técnicos, incluso explorados y explorados judicialmente, se han pronunciado inequívocamente en contra de repartir los tiempos de residencia con el padre y con la madre. Son oídos, pero no son atendidas sus razones, sin que influya su opinión a la hora de tomar esa decisión. Por otra parte, los informes de los equipos psicotécnicos de los juzgados tienen una importancia capital para las juezas y los jueces y le dan carta de naturaleza, como también para el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, se hace imprescindible que la Administración de Justicia disponga de garantías suficientes para proteger adecuadamente el interés de los hijos y las hijas y de las mujeres víctimas de violencia, aunque no hayan presentado denuncia. Es necesario que estos equipos, las juezas, los jueces, los fiscales, las fiscalas, sean formados en materia de género
en muchos casos carecen de los instrumentos, la experiencia, la sensibilidad y la objetividad necesaria para interpretar de forma ecuánime lo que subyace detrás de una cuestión litigiosa. Las sentencias aluden al interés superior del menor, que se convierte así en parte del discurso retórico y vacío, y se ajusta en cada caso para justificar la decisión del tribunal. Y algunos jueces y juezas patriarcales incluso aplican una ceguera selectiva ante las denuncias sobre la violencia de género, aun existiendo condena. Los argumentos van desde considerar la ausencia del padre como un riesgo, se recoge alguna en la del libro, consecuencias nocivas, sin especificar cuáles son estas. Vienen diciendo que es necesario la presencia de ambos progenitores en la vida de los hijos como un bien en sí mismo. Al margen de que cómo haya sido la convivencia, de cuál ha sido la implicación en la crianza. Con esta interpretación del interés superior del menor se está apuntalando a la familia tradicional y heteronormativa, de lo que se infiere que cualquier otro tipo de familia no merece consideración al asociarse el interés superior del menor al contacto continuado con el padre y la madre. Y el principio que llaman las sentencias, el principio de contacto, considerándolo a los dos como referentes fundamentales y diciendo que un menor no puede tener una vida normal en ausencia de uno de ellos. De este modo se pone en cuestión las familias monomarentales, a las diversas, a las formadas por abuelos y nietas, etc. Para finalizar, quiero felicitar a las autoras por el excelente trabajo que han hecho. Las animo a que lo sigan haciendo. Su aportación será muy valiosa de cara a combatir el revisionismo que se están imponiendo las tres derechas, cada vez más reaccionarias y crecidas ante la tibieza institucional en la lucha contra la violencia de género, cuestionando los conceptos básicos plasmados en los pactos, el estatal y el autonómico, al punto que con la anuencia del Poder Judicial han logrado que se vaya imponiendo progresivamente búsqueda compartida impuesta. Las visitas para los maltratadores, acabamos de oír cifras que verdaderamente, bueno, yo estoy acostumbrada, pero supongo que las mujeres que no están acostumbradas a que los maltratadores, que los niños son víctimas de violencia de género también y que los maltratadores tienen derecho a visitar a sus hijos en los puntos de encuentro y que se arbitre un recurso y se gaste dinero público para que los maltratadores sigan maltratando a sus hijos en los puntos de encuentro, me quedo horrorizada. Yo que ya lo sé, pero cuando lo oigo más, supongo que en el público las mujeres que lo están oyendo, pues se han quedado bastante impresionadas por la finalidad de la ley, la finalidad de ese recurso. Quiero también, con Amparo Máñez coincido plenamente en lo que ha dicho sobre el SAT, que no lo voy a repetir, y sobre una figura que en estos momentos es un instrumento que es de violencia contra las mujeres, es la coordinación de parentalidad. Vamos a seguir sufriéndolo y yo, en contra de lo que dice Amparo Máñez, de que bueno, que si es así y no tenemos más remedio, yo creo que las mujeres, las feministas, las mujeres que estamos luchando por la igualdad, tenemos que pararlo. Y invito a todas las presentes para que empecemos a debatir sobre la coordinación de parentalidad y que esa figura la saquemos de los juzgados y de el recurso para que las mujeres sigan siendo sumisas y sigan estando al servicio de la justicia patriarcal. Termino ya que como integrante de la comisión de seguimiento del PACTE pondré todo mi empeño en la difusión del texto y lo que es más importante, en que se adopten medidas siguiendo sus conclusiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Herminia, muchas gracias. Creo que has destacado uno de los puntos
en los que realmente también hemos insistido y que hemos llamado, y creo que tú también lo has llamado más de una vez, responsabilidad paterna sobrevenida. Nos has explicado con mucho detalle, y en el libro también se muestra que en realidad muchos padres de esos que piden la custodia compartida o cuando es impuesta la reciben con gracia, están hablando de una paternidad sobrevenida, no existente previa a la separación y que puede esconder intereses nada claros. Y igual que cuando habló Cristina, ese bautizo que le hice yo de infantista, el bautizo que le hice a Herminia de feminista de guardia, ya lo han visto con esta proclama con la que ha acabado su intervención. Y es que está de guardia no solo esperando que la llamen, sino que está de guardia para aprovechar cualquier posibilidad para dar un paso más adelante por la lucha por la igualdad de las mujeres. Y en particular las que sufren violencia de género de la modalidad que sea. Con estas tres panelistas hemos, digamos, acabado el periodo que teníamos para las panelistas externas. Ahora, en nombre de todas las colegas que hemos intervenido, todas las coautoras y coautores del libro, va a hablar Marcela Jabaz, que es codirectora del proyecto y coeditora del libro. Marcela Jabaz es doctora en Sociología y profesora de Sociología en la Universidad de Valencia y es investigadora en el Instituto Universitari d'Estudis de la Dona, también de la Universidad de Valencia. Es copresidenta del nodo Murcia de la Comunidad Valenciana, de la Asociación de Mujeres y Ciencia, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y también forma parte de la Junta Directiva de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana. Como coordinadora del libro, le vamos a dar la palabra en los pocos minutos que he otorgado a cada una de las panelistas y como digo, hablará en nombre de coautoras y coautores, los cuales me gustaría que al final del momento, al final de la intervención de Marcela, para que al menos se puedan conocer sus caras, porque sus nombres vienen en la pura portada del libro y encabezando cada uno de sus capítulos, pues pidieran la palabra, saludaran y al menos la gente pudiera tener también una imagen visual de quién es la gente que ha formado el equipo, porque ni Marcela ni yo queremos protagonizar tanto un trabajo que es de equipo. Marcela, tienes la palabra. Sí, como decía Capitolina, este es un trabajo colectivo y como habéis podido ver, sobre un tema muy polémico. No hay neutralidad en este tema, es un tema abierto y me alegro que la polémica, bueno, ya se ha suscitado en la mesa, ¿no? Por eso era un tema muy difícil de abordar, ¿no? Un tema además muy complejo porque tiene muchísimas aristas y sobre todo también porque la custodia de menores en el caso de divorcios con alta conflictividad, que es el foco donde pusimos el estudio, bueno, genera mucho sufrimiento. Ya hemos que este estudio es fruto de un pacto valenciano contra la violencia de género y en especial de las asociaciones feministas que lo promovieron. Y también contribuyeron de forma muy directa, por eso están sentadas en esta mesa, tanto Herminia Arroyo como Cristina Nadal como Amparo Mañez. No puedo dejar de mencionar también a las 17 mujeres, los 15 hombres que aceptaron compartir con nosotras las autoras la narración de parte de sus vidas, pese a la carga emocional que ello implicaba. Agradezco también a todas las profesionales que participaron como personas expertas, jueces, juezas, fiscalía, psicología jurídica, puntos de encuentro familiar, centros mujeres 24 horas, abogadas de familia y asociaciones. Todas estas personas forman parte de este libro. La obra consta de 7 capítulos y, como decía Lina, estamos presentes virtualmente aquí, así que luego esperamos el debate. El capítulo 1, firmado por María Aliaga,
hace referencia a la legislación pertinente para que cualquier persona lega en la materia, es decir, no especialista, tenga acceso al tema de forma efectiva. El capítulo 2, que lo firmo yo, se centra en el entramado judicial y los sistemas de apoyo desde la mirada de mujeres y hombres que viven estos procesos de divorcio litigiosos. En este capítulo se evidencia la gran distancia entre los tiempos que marca la justicia y los que necesitan las familias y sus criaturas para resolver los conflictos. Se analiza el papel también de las abogaciones, las partes que interpretan en función de sus valores, nuevamente no hay neutralidad, lo que creen mejor para sus clientes y clientas y que no siempre determina acuerdos satisfactorios. Se analizan las decisiones judiciales, el ritual judicial que, como decía Herminia, limita la escucha directa a las padres y madres y mucho más la escucha a las criaturas, ya que el juez o jueza restringe lo que pueden expresar, tienen que limitarse a lo que se les pregunta. También en este capítulo se analiza la importancia que la judicatura da a los informes de los gabinetes psicosociales, cuestión que ha sido ampliamente cuestionada tanto por mujeres como por hombres. Por ello se dedican varias páginas en este capítulo al análisis de estos informes, como así también a el tema de los puntos de encuentro familiar que abordó Cristina. Los capítulos 3 y 4 están muy relacionados, porque el capítulo 3 expresa el punto de vista de los padres en los divorcios litigiosos y está firmado por Víctor Navarro Fletcher y Capitolina Díaz, mientras que el capítulo 4, bajo el título La voz desprestigiada de las madres, expresa el punto de vista de las mujeres y está firmado por Teresa Samper Gras. Es interesante observar cómo se contraponen las narrativas de las mujeres y los hombres entrevistados, y tengamos en cuenta que no entrevistamos parejas, sino hombres de divorcios. Casi todos los hombres entrevistados señalan que la sociedad les hace algo así como un juicio previo por el hecho de llama la atención, ¿verdad? Como ellos dicen que este juicio los sitúa como personas que ejercen la violencia, porque según ellos las leyes y los medios de comunicación están a favor de las mujeres y eso los coloca en posición de desventaja ante la justicia. Paradójicamente, salvo alguna excepción, la mayoría de los hombres entrevistados dice que particularmente les tocó un buen juez o jueza que sí que los escuchó y se encuentran bastante satisfechos con el resultado judicial y también con la solidaridad mostrada por la policía en algunos casos de los que fueron detenidos. A la inversa, las mujeres sostienen que la sociedad asume que en los juicios de familia ellas son beneficiadas por su papel de abnegadas madres, pero que la realidad es muy distinta. Según nos relatan, se enfrentan a la acusación de mentirosas y ambiciosas, de que quieren todo para ellas, dinero, piso, criaturas. Describen cómo sus experiencias, los estereotipos de género, cómo en sus experiencias los estereotipos de género las condenan a las madres, ya que siempre es a las mujeres las que son acusadas de hacer denuncias falsas o de ejercer el síndrome de alienación parental. En la narrativa de ellas, de las mujeres, aparece que los hombres hacen trampas como los cambios ficticios en la situación sociolaboral y económica para disminuir las pensiones. Pareciera entonces que los prejuicios de los que ya hablaba Herminia y los estereotipos de género juegan su papel para que la voz de las madres llegue desprestigiada a los juicios y la fragmentación de la vida de las familias en numerosos juicios no permite ver en un juicio en particular la trayectoria real, el proceso, la historia de los protagonistas. Una autora, Elizabeth Cosolino, plantea que actualmente han cambiado las expectativas sobre mujeres y hombres. De ellas, de las mujeres, se espera una mayor financiación de los hijos e hijas. A ellos, a los hombres, se les pide que se involucren más en la crianza. Los padres quieren tener más control sobre en qué se gasta su aportación económica y las madres quieren que interfieran menos y no dificulten las actividades normales de las criaturas.
Esto nos conecta con el siguiente capítulo, el capítulo 5, escrito por mí, y que se titula La crianza en medio del conflicto, la amenaza y la violencia. Cuando hay conflicto de recurrencia y la sentencia judicial, por muy esperada que haya sido para regular y pacificar unas relaciones interpersonales muy deterioradas, no pone fin a un conflicto que continúa por otros medios y por muchos años. Aparece lo que algunas autoras han llamado acoso de custodia y consiste en un abuso en el ejercicio de la patria potestad, interviniendo en todo tipo de decisiones mínimas para tener una presencia, le hace poder, en un ámbito familiar donde el padre ya no domina todas las relaciones. También se aborda en este capítulo algo así como un distanciamiento entre dos cuestiones, entre la custodia y los cuidados, porque en muchas ocasiones los adultos pueden ser titulares de la custodia, pero transferir los cuidados a otras personas, a abuelas, a nuevas parejas. Entendemos que la custodia como derecho subjetivo de las personas adultas y los cuidados como derechos de las personas menores deberían ir de la mano, deberían ser casi una misma cosa. Los menores son los grandes ausentes en todos los procesos de toma de decisiones, en las familias, en los ámbitos profesionales de intervención, en la decisión judicial. Así, cuando la jurisprudencia señala que la voluntad de un menor no es vinculante, debiera agregar que cuando el menor o la menor no debe ver a un progenitor, no se le debiera obligar, y sí establecer los medios para ver qué le sucede a ese menor, por qué no quiere ver a su progenitor o a su progenitora. Porque señalar que la voluntad de un menor no es vinculante no es suficiente, porque sí que hemos podido observar que ello los coloca en una situación difícil y penosa en sus vidas. En el capítulo 6, titulado Lo que dice el Poder Judicial sobre la guarda y custodia, escrito por Sonia Rodríguez Llamas, ella realiza un análisis de unas sentencias particulares, porque son sentencias judiciales en las cuales se solicita una modificación del régimen de guarda y custodia de los hijos e hijas menores. Es decir, ya había una sentencia y se solicita una modificación del régimen. Entonces, teniendo en cuenta la jurisprudencia que establece el Tribunal Supremo, que dice que la custodia compartida es el sistema normal y deseable de relaciones entre progenitores y sus hijos tras la ruptura, esto ya lo dice. Sonia analiza los argumentos utilizados por los distintos tribunales para mantener o modificar esos regímenes previamente establecidos. Los resultados que observa muestran mucha variación y que algunos juzgados sí han incorporado estos supuestos a su práctica judicial, mientras que en otros predomina el análisis de las circunstancias del caso. No hay una línea única que marque toda la praxis judicial. Los mismos argumentos y las mismas o similares referencias a la legislación son utilizados para optar por modelos de custodia diferentes. Entonces, neutralidad. Finalmente, en el último capítulo, que firmo yo junto con Raúl Payá Castiblanque, realizamos un análisis de datos de fuentes oficiales que muestra el notable incremento que ha tenido la custodia compartida en detrimento de la custodia exclusiva materna. Estos cambios en los modelos de convivencia tras el divorcio, sin embargo, no se han visto acompañados de cambios significativos en los roles de género a nivel social, y damos datos también. Además, se ofrecen datos sobre las casi inexistentes medidas de protección a las criaturas cuando hay violencia de género, pese a que hoy se las considere como víctimas directas. Las conclusiones son numerosas. Por ello, solo voy a decir que si el libro ha tenido una finalidad es que intenta recuperar la mirada de las personas que viven los procesos de divorcio conflictivos y que recurren a tribunales porque no pueden resolver un conflicto que era privado. Y que pese a que recurren a tribunales, el conflicto continúa y tiende a perpetuarse. Al menos esto es lo que hemos visto. Acabo recalcando que el estudio
nos indica que no podemos seguir poniendo los derechos de las personas adultas por encima de los derechos de los y las menores, que tenemos que crear canales institucionales para que se les escuche, para que puedan intervenir de forma efectiva en su propia vida, tal como lo establece la Convención Internacional del Niño, porque son menores, pero tienen capacidad, tienen derechos y su opinión es muy importante. Lina, muchas gracias, Marcela, por esta breve pero clarísima, breve porque no te he dado más tiempo, aquí yo soy la responsable del reloj, no te he dado más tiempo, breve pero clara y detallada y detallado resumen de los diversos capítulos del libro. Yo creo que la audiencia ahora sabe con más claridad cuáles son los puntos por los que hemos ido trabajando después de que las tres panelistas hayan incidido en los puntos más calientes del mismo. Como habíamos dicho antes y tomando nada más un par de minutos antes que personas de la audiencia que ya les he visto que han ido mandando comentarios puedan intervenir, voy por orden de aparición en los capítulos a pedir que saluden, aunque solo sea un instante, las otras 5 personas que coautoran el libro. Coautora debe ser un verbo nuevo que me acabo de inventar. María Aliaga, por favor. Esperemos que no le invada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Capitolina. Muy bien. Bueno, pues María, como ha dicho Marcela, ha encargado el primer capítulo que se titula, María, ¿cómo se titula tu capítulo? Se titula Lo que establece la ley en torno a los menores inmersos en rupturas familiares. Muy bien. Vale, si alguien se refiere a ello, podrás atender tú la respuesta. Siguiendo con el orden, en el segundo coautor es Víctor Navarro Fletcher. Víctor, también has visto que te has unido a la reunión. Podemos verte, veo el espacio para que veamos tu imagen, pero no vemos tu imagen. Se nos esconde. Víctor, mientras se encuentra cómo mostrarse a sí mismo, Víctor ha sido mi coautor específico del capítulo que hemos dedicado a la visión masculina del problema analizado y ha sido el responsable principal de las entrevistas a los 15 hombres que han colaborado con nosotras para ofrecernos su percepción y su visión del problema. Parece que Víctor tiene dificultades para mostrar su imagen. Al menos tenemos la voz. Tenemos la voz. Muy bien, Víctor. Qué bien me quieres, Lina. Estoy teniendo problemas con la imagen, pero bueno, yo lo siento, pero por un tema de trabajo me he incorporado tarde a la sesión, pero bueno, igualmente no quería perder la oportunidad de agradecer al resto de participantes que no había tenido la oportunidad de poder escucharlas directamente, como pueda ser el caso de Herminia. Entonces, bueno, desde aquí me gustaría mucho, bueno, pues agradecerles tanto a Herminia, como a Cristina Doral, como a Amparo Mañez, pues que puedan estar hoy aquí con nosotras, bueno, un poco acogiendo este proyecto y sobre todo velando porque de esto puedan salir propuestas políticas, sociales, de transformación y que puedan llegar a tener un peso, ¿no? Entonces, bueno, no funciona el vídeo, pero el audio sí, entonces quedo disponible por si alguien quiere comentar algo, si es nuestro capítulo con Lina, pues para lo que queráis. Muy bien, gracias, Víctor. La tercera persona, que es el capítulo siguiente, es Teresa Samper, que es la que muestra la mirada de las mujeres entrevistadas. Teresa, hemos visto Hola. Vamos a ver por ahora y estamos a punto de saludar a Teresa. Efectivamente, hola Teresa.
Tu capítulo Hola, ¿qué tal? Nada, leyó antes Marcela el título, pero creo que puede repetirlo. se centraba en la voz desprestigiada de las madres en el caso concreto de los juicios por custodia. Yo, en primer lugar, agradeceros a vosotras dos, a Marcela y a Nina, por supuesto, pero he tenido el gusto también de oír tanto a Amparo como a Cristina y a Herminia, que creo que su contribución desde todos los ámbitos ha sido fundamental para este proyecto. Y oyéndoles, pues confirma esta idea, ¿no? El proyecto yo creo que ha sido una investigación fue muy intensa, que el libro refleja muy bien desde diferentes perspectivas, va entrando al tema de la custodia, al fenómeno de la custodia, compartida la posición que ocupan los menores. Y que bueno, que yo la verdad es que oyendo y recordando un poco la investigación, pues estaba más ya con mi mente en el futuro, ¿no? que se puede continuar, pero desde luego es el momento de parar y que el texto, bueno, pues se distribuya, sea conocido y pueda tener la influencia que merezca. Y con esto contenta. Vale, muchas gracias, Teresa. Seguimos por orden. Sonia Rodríguez Llamas, que no la he visto antes, aunque he visto su nombre en entrada. Sonia, vamos con estos segundos de delay que se dice, ¿verdad? Sonia. A ver, hola, Sonia. ¿Me veis? Sí, te vemos y te oímos. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Encantada de saludaros. La verdad es que ha sido un gusto escuchar a todas mis compañeras que han intervenido. Y bueno, pues la parte del libro en la que yo encontré, bueno, de la investigación, más que luego tuvo como fruto el libro, pero realmente era un trabajo de investigación lo que hicimos, la propuesta inicial. Pues mi parte tiene que ver más con lo jurídico, el análisis de resoluciones judiciales en las que se solicitaba cambios de custodia cuando ya había un sistema previamente establecido. Hicimos un análisis un poco que ha traído como conclusiones pues, el hecho de que no hay una línea clara, porque los mismos argumentos y situaciones muy similares derivan muchas veces en sentencias que son dispares, incluso contrapuestas. Pasamos por encima, porque tampoco tenía más cabida en nuestro estudio, pero yo creo que eso sí que es un hilo del que podemos tirar acerca de pues, argumentos como los del SAP, de los que ha hablado Amparo, que me parece que son importantes, seguir trabajando para desmontarlos, porque es sorprendente ver cómo sin ningún tipo de tapujo en resoluciones judiciales se habla del síndrome de alienación parental cuando científicamente está absolutamente demostrado que no existe, ¿no? Esa y otras cuestiones, bueno, pues quedaron un poco apuntadas y quizás si yo debo rescatar alguna conclusión del análisis que hicimos de la parte jurídica sería la necesaria formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos también de cara a afrontar la solución de estas cuestiones de custodia de mujeres y de violencia y sobre todo de protección de menores. Eso es un poco lo que yo concluiría respecto de la parte del estudio. Muchas gracias, Sonia. Varias de las personas que han ido mandando mensajes han dicho que es importante algo de lo último que he señalado, y es que este libro lo conozcan, o esta investigación la conozcan, la judicatura la conozca. Veremos a ver qué más podemos hacer. Si nos llaman de alguno de esos espacios, seguro que vamos a explicarlo encantadas, porque efectivamente buena parte de las recomendaciones van para ellos. Y Amparo Mañés lo dijo al principio, que la universidad tiene que incorporar la perspectiva de género en la docencia y entre otros espacios, especialmente en Derecho. Entonces también estoy segura que la Universidad de Valencia estaría encantada de crear cursos ad hoc para dar a cualquier estamento de la judicatura sobre estos asuntos. Y desde luego nosotras estaríamos ahí arrimando el hombro sin duda.
Bueno, para acabar, Raúl Payá, que es responsable con Marcela Jabad del último capítulo, creo que estás por ahí, Raúl, y eres al último porque era ese el orden en el que íbamos. Te podemos ver y oír, Raúl. ¿Me oyes ahora? A Me ver. parece que no está. No le he visto irse, le vi entrar, pero no le he visto irse. Bien, pues si no está Raúl, Marcela ha dado cuenta, Marcela ha dado cuenta del contenido del capítulo 5, bueno, no, 7, ¿no? Es el capítulo, no recuerdo cuál es el número del capítulo último. El 7, pero debo decir que Raúl ha sido el responsable de datos cuantitativos de esta investigación. Ha sido nuestro coinvestigador de los números y es el que ha rastreado bases de datos para poder poner en contexto la situación de la Comunidad Valenciana en el periodo de años en el que la custodia compartida impuesta era prioritaria y contrastar los datos de lo que se fue produciendo en la Comunidad Valenciana con los que se producían en el resto de España en ese mismo periodo en el que no era la prioritaria la custodia compartida. Creo que con esto debemos acabar hasta que recibamos los comentarios de las personas de la audiencia, que para poder intervenir basta con que pulsen la figura que tiene una persona con la mano levantada, levantan la mano. He visto algunos comentarios que merecen ser contestados, así que no dudéis que aunque lo hayáis escrito, por favor intervenid. Quedamos esperando vuestros comentarios. ¿Puedes dar paso a alguien que se llama Sandra? Sandra, tú te activas el micrófono y puedes hacer la pregunta, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Soy Sandra Dema de la Universidad de Oviedo. Nada, quería solamente daros la enhorabuena por el libro. Me ha parecido muy interesante. También muy interesante la presentación. Ha sido un placer veros y escucharos, aunque sea a distancia. Ya nos estamos acostumbrando a este modelo, ¿verdad? Bueno, de lo que habéis contado, claro, lógicamente me ha gustado mucho ver la enorme repercusión que tiene lo que habéis investigado en el ámbito de las recomendaciones para la acción, ¿no? De la acción pública, de las políticas y de cómo se puede hacer desde el ámbito de la universidad al ámbito judicial, ¿no? Pero como yo he tenido el gusto de trabajar no en estas cuestiones, pero sí en otras vinculadas a familia, y habéis utilizado una metodología que nosotros también utilizamos en otras investigaciones, me gustaría que nos contarais un poquitín metodológicamente cómo han sido esas entrevistas, ¿no? Sobre todo las 15 que habéis hecho con hombres, creo que son las que más me llaman la atención, bueno, pues porque no suele ser una voz que se escuche tanto en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, si nos pudierais contar un poquito eso. Y creo que, bueno, decíais también lo de las criaturas, que aparece también en el chat. Habéis entrevistado a una persona menor, pero solamente... Gracias. Víctor, creo que eres tú el que mejor puede responder, pero mientras tanto, Marcela también puede responder a la cuestión de las entrevistas a menores. Bueno, sí que hemos intentado, fue una investigación que se hizo en un tiempo récord, el tiempo jugó en nuestra contra, yo creo que ese fue un elemento que limitó un poco la participación de menores, era nuestra intención inicial. Y luego, como estamos hablando de situaciones de conflicto, digamos de divorcios conflictivos y son menores, había que conseguir el permiso, ¿no? El permiso de alguna institución
que nos avalara. Esto fue imposible, ¿no? Sí que hoy en día, eso Cristina a lo mejor lo puede comentar mejor, por ejemplo, para la intervención psicológica se ha conseguido que cuando hay violencia de género no se tenga que tener la autorización paterna para poder darle apoyo psicológico a un menor que la necesite, ¿no? Pero eso implica que hay una ley específica que elude ese derecho de patria potestad. Cuando trabajas, cuando querés, digamos, hacer un análisis con menores, tenés el problema del acceso, ¿no? Fueron dos elementos, el problema del acceso, el problema del poco tiempo que teníamos para resolverlo, y al final, bueno, tuvimos que no hacerlo. Pero es un pendiente. Sí que pensamos que es importantísimo, hubiese sido importantísimo. De todas maneras, tuvimos acceso a dos adolescentes, a dos chicas adolescentes, y recogimos su testimonio y nos hicieron un informe. Algunas psicólogas las que trabajan en los PEF nos hicieron un informe bastante detallado con lo que era su conocimiento de la situación de menores. Y son ellas las que, por ejemplo, reivindicaban el derecho, que lo ha mencionado, creo que ha sido Marcela, el derecho de las y los menores a no ver a aquel progenitor que insisten en no ver. Y que, como decía Herminia, es arduo hacer que se entreviste con un padre maltratador, una niña o un niño que no quieren verle. Víctor, sí, los creo problemas, perdón, termino de acotar esta cuestión. El informe siguió las pautas que les pusimos nosotras al Centro 24 Horas. El Centro 24 Horas, que vi que está también Yolanda por ahí entre el público, que era la directora en ese momento. Bueno, colaboró también con la investigación. La verdad que por eso decía que es un producto colectivo, ¿no? Y entonces se coordinaron los servicios psicológicos que atienden a menores que viven violencia de género de distintos centros 24 horas. Nos elaboraron un informe que está en anexo, donde se expresan los problemas emocionales, conductuales, sociales, etcétera, que viven por atravesar estas situaciones. Bueno, ahora sí, Víctor. Sí. Te oímos, Víctor, si hablas, aunque sigamos sin verte. A ver. Entrevistas con hombres. Bueno, ¿me oís bien? Sí. Sí. Bueno, pues el trabajo con hombres, bueno, más que trabajo con hombres, ha sido como compartir ese momento de lo que duraba la entrevista, ¿no? Entonces era complejo porque claro, hemos podido hablar con aquellos que tenían muchas ganas de ser escuchados porque entendían que bueno, pues se había cometido una injusticia en relación a su situación y que por tanto, bueno, una de las formas de reparar eso era dando testimonio, ¿no? Entonces eso creo que es algo que sin tener que aislarlo de lo que es la producción cuantitativa de esa narración de estudio, sí que ha sido un patrón común que ha dificultado mucho, creo que ellos mismos pudieran profundizar en cuáles son, digamos, los hitos que les han llevado a esa situación. Porque no es que, no sé, se divorcien y de repente se conviertan en otra persona, ¿no? Lo que hemos visto precisamente es que, y como ya sabemos, pues hay unas pautas de
cierto tipo de masculinidad hegemónica que, bueno, pues lo que acaba en todo el desenlace de esos procesos viciosos son pues estrategias de control y chantaje sobre las exparejas y los hijos, acaba volcando toda una frustración emocional bueno, pues en una persona que al final lo que está haciendo, que en este caso serían sus exparejas, ¿no? Pues es como marcar la parte de retomar su vida y bueno, pues eso creo que esto también ha sido como actitudes bastante castigadoras, ¿no? Con esas rupturas, como creo que ya se ha comentado, ¿no? Como muchas veces, pues, judicializar cuestiones que han tenido que ver con un proceso de ruptura a muchos niveles, de ruptura emocional, de ruptura económica, de ruptura de intimidad, de ruptura de proyecciones de vida, pues al final todo eso se ha acabado convirtiendo en un montón de excusas para no asumir que ellos tienen una responsabilidad muy grande en que sus hijos no quieran pasar tiempo con ellos. Entonces, de ahí Vale, creo que se le fue la voz a Víctor, ¿no? Se le fue la voz. Sí, Vale. si sobra tiempo podemos completar es después y precisamente si una no... pantalla muy cómoda para evitar que esos mismos hombres revisen sus propias actitudes respecto a la paternidad, respecto a lo que implica tomar responsabilidades en una unión de pareja o del tipo que sea. Y bueno, pues al final lo que nos encontrábamos también era muchas veces pues, un relato casi terapéutico, ¿no? Entonces, insisto, sin querer retirar eso de la ecuación, pues es verdad que bueno, la forma del encuentro tenía mucho que ver con eso, ¿no? Por otra parte, nos llamaba especialmente la atención cómo de repente ¿no? Se daban cuenta de todos los gastos que, ¿no? Porque sí que había como mucho revuelo, ¿no? Les generaba mucho malestar el tema de asumir como una parte o asumir el coste económico de tener que, o sea, bueno, pues de que sus hijos, sobre los que tanto reclaman, coman, se vistan, vayan al colegio y sigan haciendo las mismas actividades, ¿no? Entonces, claro, al final la reflexión era un poco de, bueno, tú, hasta ahora, ¿cómo piensas que se ha alimentado, se ha vestido y se ha criado tu hijo, ¿no? Porque de repente te sorprende que esto cueste tanto dinero, ¿no? Entonces también era una... Claro, ¿no? Es como... también, y esto es algo que hemos hablado mucho Lina y yo, porque la verdad es que nos sorprendió gratamente. Uno de los hombres que estuvimos entrevistando, claro, nos dijo, bueno, es que hasta que yo no me he visto en esta situación y no he visto todas las renuncias que tengo que hacer para poder criar a mi hijo, es decir, para poder acceder a una custodia, para poder tener tiempo de calidad en la crianza, no me he dado cuenta de todo el peso que esto implica en la vida de las mujeres, porque mis compañeras de trabajo tienen un montón de problemas que yo hasta que no he tenido esta movida con el chiquillo, pues no los he tenido, ¿no? Entonces, claro, eso 1 de 15. No sé, igual vamos a soñar que la ratio estaba un poco contaminada y que realmente hay más. Pero bueno, en base a esto sí que veíamos mucho la cuestión de que gran parte del trabajo con hombres en cuestiones que tienen que ver con paternidad, sí, obviamente los procesos judiciales tienen que ser lo más garantistas posibles con el bien superior y el menor, pero también con preservar la integridad física, psicológica y emocional de todas las partes implicadas. Pero al margen de esto, no podemos dejar de ver que es fundamental realizar un trabajo previo y generar herramientas que permitan, bueno, pues que estas situaciones, o sea, la gente no va a dejar de separarse, ni los hombres van a dejar de estar ciegos frente al trabajo de cuidados de un día para otro. Pero desde luego, uno de los puntos importantes que nos reafirma
estos encuentros con los hombres y les doy las gracias, ¿vale? Porque no es fácil ponerse en ese lugar. Los hombres que quisieron entrevistarse con nosotros, con nosotras, pues bueno, pues al final sí, sigue siendo necesario todo un trabajo previo que implica una transformación de fondo mucho más larga y que implica un trabajo como mucho más perseverante, ¿no? Tanto por parte de la administración, pero por parte de todos los hombres, vaya. Y bueno, no sé, Lina, si hay algo más que quieres comentar, que he dejado algo. Bueno, quizá algún aspecto metodológico de manera rápida, y es que el número de los padres entrevistados, sin remedio, ese grupo de padres tiene un sesgo, que es el que acaba de decir Víctor, que se prestaron a hablar con nosotros aquellos que querían dejar constancia de lo injusta que era su situación, pero es un sesgo comparable al de las mujeres. Las mujeres que se dejaron entrevistar, que aceptaron ser entrevistadas, estaban en la misma situación. El sesgo añadido nuestro es que para encontrar padres a los que entrevistar recurrimos a la Asociación de Custodia Compartida ya. Así que eran padres que estaban, además de su proceso individual, estaban socializados en un entorno asociativo que tiene una determinada ideología detrás. Pero no nos pareció que esto fuera un daño particular, puesto que la visión que teníamos buena parte del equipo de investigación era una visión feminista. Entonces, compensaba un poco el entrevistar a hombres que vinieran de ese entorno. La técnica de entrevista que hicimos fue una entrevista levemente estructurada, muy poco estructurada. Era una entrevista diseñada para favorecer un discurso libre y empático, aunque a veces fuera difícil mantener la empatía, tal y como en ese ejemplo que acaba de explicar Víctor, de que entran ganas de preguntar, oye, pero tú sabes antes qué comía y cómo se cocinaba y cómo, etcétera, las cosas de tu hijo. Bien, pues nunca tuvimos esa actitud, nunca tuvo Víctor esa actitud, sino que fue una actitud lo más empática posible para facilitar. Por fin te vemos, Víctor, bienvenida a la imagen de Víctor. Facilitar la libre expresión de estos hombres y su percepción del asunto. Y el resultado final de las investigaciones es que estos hombres se sintieron satisfechos con haber realizado la entrevista. No se sintieron ni maltratados ni dañados por ningún momento del proceso. También otra decisión que tomamos es que no fueran entrevistados por una mujer. Sabemos que el género, sexo de la persona entrevistadora tiene un efecto claro sobre la persona entrevistada. Por eso el entrevistador fue Víctor. Hubiera podido ser Víctor o ser Raúl, pero no debiéramos haber sido ninguna de las otras coparticipantes en la investigación. Y le damos el paso a Luciana, que lleva mucho rato con la mano levantada. Gracias, Sandra, por tu pregunta. Luciana, ¿puedes intervenir? ¿Nos oyes? Creo que se ha cansado. Pero me parece que pasó alguna de sus preguntas a Marcela por escrito. Bueno, en el chat, quiero decir, y Marcela la recogió. Sí, lo que Luciana plantea es que los menores no son escuchados, que años de caminar en los juzgados sin que los tomen en cuenta, con lo que implica psicológicamente para ellos y para ellas, ¿no? Entonces, Luciana dice, las exploraciones no existen, no hay personal capacitado. Luciana sabe de lo que se está, evidentemente por lo que está escribiendo aquí, Luciana sabe de lo que está hablando perfectamente. Pregunta también, ¿cómo se lo explicas al niño que lo padece? Es decir, aquí hay toda una serie de preguntas que creo que Herminia podrías contestarnos.
Vale. ¿Ahora? Sí. A ver, no estaba, bueno, yo no quería acabar, he levantado antes la mano porque quería haceros partícipe para que podamos entender el sentido que se le da a la justicia patriarcal, al interés superior del menor. Un juzgado de pueblo, un juzgado de violencia, acaba de dictar unas medidas para que un niño de 6 años vaya a visitar al padre este sábado a prisión en Teruel. Está cumpliendo condena por violencia contra la madre. Con esa resolución creo que todas las participantes entendemos perfectamente cuál es el sentido de la justicia, cómo se aplica y cuál es el interés superior del menor para los jueces y las juezas que están resolviendo situaciones de violencia contra la mujer. Dicho eso, que supongo que os habéis quedado también fuera de sí, no sé lo que estaba preguntando Luciana, o no sé la pregunta que se trasladaba. ¿Cómo se les explica a un niño que tienen que ver a su padre, que es un maltratador? Bueno, pues yo creo que es que eso no se puede explicar de ninguna manera, ¿no? O sea, eso es una condena, es lo que supone condenar al hijo también, a la madre y al hijo. Yo le comentaba esta mañana a la compañera que me había dicho lo de que me ha dicho lo de la medida esta de la jueza, que bueno, con eso lo que nos están dando es un toque de atención a las mujeres víctimas, o están dando un toque de atención diciendo cuidado porque si tú denuncias a tu marido, pues porque además ellas siguen hablando de marido, para ellas las familias, para ellas y para ellos, las familias no dejan de ser familia, ¿no? Incluso para el Tribunal Supremo que sigue diciendo no, pero es que la unidad familiar, pero es que las familias dicen, oigan, mire, es que ya no es mi familia, ¿no? Es otra familia. Pero bueno, lo que venía a decir es que, bueno, pues es un toque de atención en esa localidad, porque además las sentencias corren, que si tú presentas denuncia contra tu marido y finalmente lo condenan, tu hijo irá a la cárcel a verlo por violencia. Con lo cual, explicarle a un niño que ha visto cómo su madre padecía violencia, aunque, bueno, pues un niño de 6 años se entera perfectamente, y más pequeños también, que tiene que ir a ver al padre maltratador, que bueno, que es el progenitor, pero no lo debe considerar su padre, pues yo creo que no hay ninguna forma de explicarle, y lo que se les está causando es un daño de difícil reparación. Yo no podría explicarle a un niño eso. Solo querría agregar que hay realmente un servicio que acoja al menor de un modo más, diría hasta humanitario. ¿En qué sentido lo digo, no? Que es como que se interviene con los menores. Ahora hay que hacerle un test psicológico, ahora hay que hacerle un informe de no sé qué. Entonces es como que se extrae información, pero realmente una preocupación por qué es lo que está sucediendo y cuál es el proceso que está viviendo esa persona. No hay ningún tipo de servicio hoy que lo comprenda. Por ejemplo, en el punto de encuentro familiar, ¿qué es lo que facilita? Como Cristina, y Cristina me gustaría que también lo complementes, ¿qué es lo que se facilita? Se facilita, bueno, un encuentro cuando hay, ahora me voy a olvidar por un momento de la violencia de género, voy a decir cuando hay relaciones conflictivas, pero no hay ningún servicio realmente, porque están los CEAFI, pero depende de cada municipio, hay muy pocos recursos, que realmente tenga en cuenta lo que están viviendo los menores. Están completamente, bueno, desatendidos, ¿no? Hay que poner recursos, realmente lo que hay que poner es recursos de atención al menor, a la menor, por eso decíamos, bueno, un punto de encuentro para facilitar los derechos de las personas adultas no es suficiente, tiene que ser un centro que tenga como función velar por el famoso interés superior del menor.
Marcela, discúlpame un momento. Yo es que creo que las visitas para los maltratadores hay que suprimirlas. Por lo tanto, no es necesario punto de encuentro, no es necesario informes, no es necesario nada más que alejar al maltratador de esa criatura. Bueno, yo quisiera intervenir un momento porque estoy escuchando a Herminia atentamente. Brevísimo, Herminia, si se puede firmar en algún sitio para manifestarnos en contra de la decisión de esa jueza y evitar que este domingo ese crío de 6 años vaya a la cárcel a ver a su padre, por favor, pónnoslo en conocimiento, porque yo creo que ahí vamos todas, porque es que poco se puede hacer todavía, porque tenemos que acabar cambiando esas leyes, pero mientras tanto que no pasen por ahí los chiquillos. Perdona, Cristina, ya me voy. Un momentito, en eso estamos, pero además es que me he olvidado de una cosa, porque voy corriendo para no ocupar mucho tiempo. El niño se va con el abuelo paterno, que no lo conoce de nada, a Teruel, a la cárcel de Teruel, lo lleva a Teruel y lo devuelve el sábado. O sea, seguramente sí que haremos algo. Ya os pediremos apoyo. Con el estado de pandemia, y bueno, y también con el estado de pandemia, pero bueno, no es para mí lo más importante. Bueno, entendiendo que lo que acabas de comentar, Herminia, es un despropósito, por lo que estáis comentando, quizá yo no he sabido explicarme bien. Entiendo, Herminia, cuando dices, y además es algo que creo que todas las feministas compartimos, que entender que un maltratador es un buen padre, no lo compartimos, ¿de acuerdo? Eso es así. Pero nos manejamos una realidad, en la realidad actual, y tú, Herminia, además, en esto sabes bastante más que yo, que tal como estaba hablando yo al principio, las suspensiones del régimen de visitas por parte de los jueces y las juezas es algo totalmente residual. Adoptan la suspensión cuando es algo tan grave que en ese momento, y además cuando es tras una interposición de denuncia, una orden de protección en 72 horas, es la celeridad del proceso que a veces se vuelve incluso perverso para la propia mujer. Ahí es que los niños y niñas me aparecen por el juzgado directamente y los abogados incluso llegan a firmar acuerdos que la mujer en ese momento está de acuerdo, incluso quiere que el niño tenga relación con el padre, firman acuerdos para que, sí, porque hay mujeres que en un momento dado por sus creencias, Herminia, hay todos los supuestos, en violencia de género hay muchísimos supuestos, equivocada o en ese momento confusa o lo que quieras porque a lo mejor no está en su momento de recuperación, lo que fuere. Pero al margen de eso, hoy en día siguen dictando regímenes de visitas, incluso barbaridades como la que acabas de decir tú. En esta realidad, yo no digo que el punto de encuentro sea la solución, ni muchísimo menos, pero antes que ese niño se vaya al centro penitenciario y no haya ningún profesional que frene su entrada en un momento dado a ver a su padre, que es lo que en su caso se hace en un punto de encuentro, porque lo que he comentado es el cambio de intervención que se ha realizado en los puntos de encuentro. Antes de que entre y se exponga a una situación que le va a perjudicar totalmente, y en eso hemos empatizado todas, antes que eso, mejor que sea en un recurso que efectivamente, como tú dices, Marcela, un recurso que tenga esa connotación de infancia y adolescencia, no de personas adultas. Pero ya que tenemos esta realidad, utilicemos los recursos hasta que lleguemos a esa realidad quizá utópica, Herminia, que se suspendan todos los regímenes de visitas en una situación de violencia. Cuando vienen al punto de encuentro, hay niños que vienen aterrorizados y desde el principio son muy claros, no quiero ver a mi papá. No lo van a ver. Pero en cambio también nos encontramos a niños que quizá por la violencia, que no han convivido con ella, que son muy pequeñitos, les da igual ver a su papá. ¿Quieren verlo? Bueno, es que les da igual, incluso es que le quieren. Y hay otros que específicamente te dicen, lo quiero ver, pero dentro de aquí, yo quiero aquí dentro, donde me siento seguro. Esos supuestos se dan. Y solo con profesionales que estén supervisando cómo esa relación con su padre agresor les puede afectar, podremos proponer a los juzgados, en las circunstancias en las que se están manejando, una suspensión del régimen de visitas en su caso. Yo ya sé que no es, a lo mejor no es lo que opinamos todas de lo que debería hacerse en una situación de violencia de género, pero violencia de género también tiene distintos grados, distintas gravedades y distintas situaciones y hay que valorar el caso concreto. Y los jueces y las juezas les faltan medios para poder valorar el caso concreto.
En muchas ocasiones les faltan muchos medios. Yo creo que hay que acabar, o sea, que hay que acabar como un principio de defensa del interés superior del menor, del favor fili, hay que acabar con las visitas para los maltratadores. Y yo no creo que las mujeres, que sí que es cierto, que llegan al juzgado y les presionan para que firmen, eso se recoge perfectamente en el libro, ¿no? Llegué al juzgado, el abogado me presionó y entonces firman auténticos disparates. Pero eso no es que las mujeres quieran mantener un contacto con el maltratador, con el agresor, en ningún caso, porque además ellas se lo dicen, me fui a divorciarme pensando, también se recoge perfectamente en el libro, pensando que la violencia se iba a acabar. Vienen de una violencia soterrada durante mucho tiempo en el seno de la familia y hay algunas incluso que te dicen, no me he divorciado porque quiero proteger a mis hijos. ¿Cómo van a querer visitas con el maltratador si han estado aguantando la violencia para proteger a sus hijos? Yo creo que el recurso del punto de encuentro puede ser para otros casos, pero en absoluto, visitas en el punto de encuentro. No deben de tener visitas en ningún sitio, ni en el punto de encuentro, ni en la cárcel, ni en ningún sitio. Y eso por ley es voluntad política y lucha de las mujeres para conseguir que los maltratadores no tengan contacto con sus hijos. Herminia, me vas a disculpar, pero yo no he dicho que las mujeres quieran mantener la relación con el agresor. He dicho que hay mujeres que siguen, y dentro de la realidad de la violencia eso existe, que siguen pensando que es un buen padre. A mí me ha agredido, pero él es un buen padre. Y eso en la realidad de la violencia sigue existiendo. Otra cosa es que desde un centro Mujer 24 horas trabajen con la mujer y le hagan ver que puede que no sea un buen padre, pero hay mujeres que siguen considerando que es un buen padre, ¿eh? Perdona, perdón. Disculpa, a ver, una cosita, me toca a mí. A ver, vale. voy a decir yo algo. También ahí es esta cuestión que decimos que hace falta cambiar el recurso, hace falta otro recurso. ¿En qué sentido? Amparo habló del dilema al que se enfrentan las mujeres, que es una cuestión que también está en el libro, ¿no? Si denunciar, bueno, si hablar realmente lo que el comportamiento paterno frente a sus hijos no puede llevarla a ser acusada de manipuladora, de ejercer el SAP, ¿no? Hay un montón de dilemas porque una cuestión es la complejidad de la situación familiar y otra es la pared que a veces es la justicia, porque a veces la justicia no permite que las personas se puedan explicar. Ahora bien, los PEF tal como están planteados ahora no permiten tampoco abordar esa complejidad, porque no tienen los recursos para abordar esa complejidad. No lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? A un menor hay que protegerlo, así como si vemos que hay una situación realmente dañina, que se le está produciendo a ese menor, lo dice la judicatura, la jurisprudencia, cuando la jurisprudencia dice, la opinión del menor no es vinculante. Entonces, si no es vinculante para decidir el modelo de convivencia, entonces tampoco es vinculante para mantener la relación con el progenitor si esa relación le es dañina. O sea, aquí hay que ser coherentes. Si una relación es dañina con el menor, no se puede mantener. Y por eso se pudo avanzar en la última ley valenciana de que el PEF, por informe, pueda discontinuar la relación con el progenitor, que eso antes no estaba. Yo me alegré porque yo he estado en una mesa de expertas y yo personalmente propuse esa reforma. Me acuerdo, estaba Cristina, estaba otra jueza, que eso tenía que terminarse. Y bueno, son pequeños logros, pero hay que cambiarlo. Todavía hay que cambiar mucho más para que realmente se pueda proteger y que haya una intervención psicológica, de acogida, integral, y no del expediente, de esto paso, que esto
que es hoy en día con tan pocos recursos con los que se cuenta, ¿no? Bueno, ahora sí, eso quería decir. Está Luciana también levantada, ¿eh? A ver, por contestarle a Cristina, ella dice que hay mujeres que dicen, no, bueno, es un buen padre, ¿vale? Pero es que lo que no puede olvidar Cristina es que la cultura patriarcal está también arraigada en las mujeres. Y que además luego, cuando empiezan a decir, no, no, a mí no me maltrataba. En el libro además se recoge el testimonio de una mujer que dice, a mí no me maltrataba. Dice, bueno, me pegó 2 veces. Bueno, pues eso a lo mejor es lo que tenemos que empezar a valorar y a mirar. Un maltratador no debe tener visitas con las criaturas, ni en punto de encuentro, ni en ningún recurso, porque eso es una penalización y es legitimar también el maltrato y la violencia. No es posible. Independientemente que las mujeres te digan, no, no, pero es que es un buen padre, y luego empiezan a decirte, no, no, bueno, pero sí, pero tienes razón, ¿no? Cuando sigues hablando con ella, sí, tienes razón, pero no hacía, pero les hacía, pero no sé. No, es que no nos podemos quedar con la primera impresión, ¿no? Porque no, normalmente Pero Herminia, o sea, pudiendo compartir parte de lo que estás diciendo, en la actualidad, ¿qué herramientas tenemos? Porque podemos defender lo que tú estás diciendo, tenemos que suspender todos los regímenes de visitas, pero en la actualidad eso no sucede. Tenemos que dar una respuesta y proteger. Aplicar el Código Civil, aplicar la ley integral, aplicar el Código Civil lo dice claramente. Pero no es la realidad judicial, Herminia. Bueno, ahí tenemos que llegar. Pero por eso estamos aquí, porque vale, de acuerdo. Bueno, a lo mejor es que yo estoy buscando la solución actual, en este momento con la realidad que tenemos, aunque trabajemos en la futura. Pero vamos a ver qué respuesta damos a los niños y niñas en este momento. A ver si Luciana puede hablar, que no pudo. Hola. Tu palabra, Hola, Luciana. ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Vale, sí. A ver, primeramente, los puntos de encuentro para algunas cosas sí son necesarios. En caso de víctima de violencia de género, lo veo nulo. ¿Por qué? Porque aparte los puntos de encuentro son en lugares aislados donde son la trampa perfecta para la mujer. Eso lo he dicho yo también. Y donde el maltratador se ceba. Y sé de muy buena mano que es así. Para ir a un punto de encuentro con un niño cuando ya se está negando a ver a su maltratador, es un trago psicológico tan malo y tan duro de sobrellevar que lo deberían eliminar, solo por el hecho de que simplemente escucharan al menor. No quiero ir. Estamos diciendo, no me toques porque es violación. ¿Y por qué un niño no se le escucha cuando dice, no quiero verlo? Es una persona, tenemos que partir de eso, de que es una persona, tiene sentimientos y pensamientos propios. Lo que pasa es que acá no se los tiene como personas, son el botín de guerra, tanto para el maltratador como para el Poder Judicial. Es así, hay que empezar a pensar que los divorcios, sí, son divorcios, los matrimonios se divorcian, la gente se separa. Pero después, en cuanto a custodia, es el menor. Y debería tener una figura también legal que lo protegiera, que acá no existe. Así como la mujer va con su abogado, el ex marido va con su abogado, el menor también debería ir. Totalmente aparte, para que después no digan que se los manipula. Debería ser escuchado y tiene derechos, porque están recogidos en una Constitución. España ha firmado un convenio que no respeta, porque no respeta, y porque he escuchado de profesionales de la justicia decir, no tienen derecho, perdón. ¿En dónde estudió? ¿Para qué tiene esa respuesta? Entonces, esto es muy largo. El libro, la verdad que viene muy bien porque trata
la situación, más que nada, que es el problema fundamental en un divorcio, los niños, que nadie los escucha. Y en cuanto al PEP, sí, tienen las manos atadas, porque aparte, si funcionan y protegen a los niños y los escuchan desde lo que pueden, pero la justicia no. Entonces, todo un trabajo que ustedes hacen, cuando llega el momento está todo tirado abajo. Sí, pero no tienen un poder. Luciana, en la experiencia de 5 años en los puntos de encuentro, cuando el punto de encuentro elabora un informe proponiendo una suspensión de régimen de visitas bien fundamentado, los jueces y jueces escuchan, y suspenden. Y a lo mejor incluso suspende la entrega y recogida y pasan a visitas tuteladas, incluso a visita tutelada. Y sin ir más lejos, hace una semana en Torrevieja. En ese sentido, nos puede gustar o no la decisión judicial a la hora de derivar a punto de encuentro en situación de violencia de género, pero lo que tenemos que conseguir es que nos guste o no, como dice Herminia, que se deriven a un punto de encuentro, que el punto de encuentro proteja los intereses del niño y la niña. Sí, no te estoy diciendo que no los protege, te estoy diciendo que la justicia no los escucha. Y lo sé por experiencia. De años. Sí. No, creo que está bastante clara la complicadísima situación que tenemos. La complicadísima situación, la necesidad inmediata de cambios legislativos y cambios de práctica, las dos cosas. Y yo creo que estamos abusando del tiempo y de la paciencia. No me puedo creer que la mitad de la audiencia se mantenga ahí. Como ya dije al principio, la necesidad que teníamos de compartir esto me emociona y estoy segura que a mis colegas lo mismo. Estáis ahí 41 personas aguantando y participando, disfrutando, lo que quieran, no sé qué verbo utilizar, de esta sesión. Y creo que debo cerrarla. Y voy a cerrarla con algo que me parece que no es solo una idea mía, sino que lo puedo extraer de lo que hemos estado diciendo, sobre todo de este debate tan rico de los últimos minutos. Y es que en la lista de reivindicaciones feministas, que desde luego la violencia de género está puesta, pero está puesta con mayúscula, y hay elementos de la violencia de género que son los que tienen que ver directamente con las criaturas que no está. Creo que en nuestra agenda el papel de la atención a las criaturas y de la relación de las criaturas y sus padres maltratadores debería de ocupar un punto más importante. Y creo que una conclusión a sacar de aquí, como activistas feministas que somos y como activistas infantistas, que aunque en menos grado que tú, pero creo que también lo somos, es plantear que cada vez que desarrollemos una lista de vindicaciones, esta sea una de las importantes, porque las criaturas no tienen dónde asociarse y dónde hablar por su cuenta. Entonces, las únicas que podemos hablar por ellas somos quienes conocemos cuál es su situación. Casos como los vuestros de vosotras dos, porque trabajáis directamente con criaturas y con madres, y en el caso de nuestro equipo, porque hemos investigado el asunto y lo hemos comprendido. Creo que con esto y un agradecimiento tremendo a las panelistas y a la audiencia, quedamos a vuestra disposición. Nos ofrecemos, y lo repito, para quienes quieran difundir el contenido de nuestra investigación en otros lugares, allá iremos a explicarlo, y muchísimas gracias de nuevo. Yo solo quería también agradecer a las panelistas. Bueno, muchas gracias por haber dedicado no solamente a leer el libro, porque venís trabajando con nosotras desde hace mucho tiempo. Agradeceros por vuestro compromiso, porque realmente sin vosotras, feministas, en distintos lugares, bueno, que nos encontramos en distintas luchas, no solo por este libro, no, es que no me quedo corta en la capacidad que tengo de agradeceros, y bueno, seguiremos luchando hoy codo a codo, más que nunca codo a codo, pero muy juntas, porque esto tiene muchas dificultades y eso, gracias.
Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias.